30 años en Medellín, el paramilitarismo desplegó una ofensiva criminal contra todo aquel que representara liderazgo en derechos humanos. En 5 meses, la Universidad de Antioquia, el Comité de Derechos Humanos, la Unión Patriótica y la Juventud Comunista vieron caer a muchos de sus líderes. La racha sangrienta se inició el 3 de julio cuando fue asesinado el profesor Darío Garrido Ruiz. 24 horas después cayó el estudiante Edison Castaño. De ahí en adelante la lista fue creciendo hasta llegar a 17 estudiantes y profesores de la universidad, sin contar a otros dirigentes de izquierda. El 13 de agosto de 1987, en protesta contra la ola criminal, unas 3.000 personas desfilaron por las calles de Medellín en la que se conoció como la Marcha de los Claveles. Al frente de la movilización estuvieron el senador Pedro Luis Valencia y el médico Héctor Abad Gómez. 2 semanas después, ellos mismos ya figuraban entre las víctimas de la barbarie. Es defender el derecho a la vida, es protestar contra todos los asesinatos que se han venido cometiendo en la ciudad de Medellín y en todas las ciudades colombianas. Es reivindicar el derecho a la alegría, a la felicidad de la gente, de los jóvenes, de los viejos, de las mujeres. Es reivindicar en sí la vida que la queremos y no la queremos perder. Al día siguiente de la marcha, el propio Carlos Castaño encabezó el ataque a la casa del senador Valencia, quien fue asesinado por individuos que vestían uniformes policiales. Su esposa, Beatriz Zuluaga, recuerda lo que sucedió y lo que tuvo que hacer para que su hija, hoy artista y socióloga, no advirtiera lo que estaba sucediendo. La víspera del 14 de agosto de 1987 hubo una manifestación en la Universidad de Antioquia, pero masiva, y la encabezaban Pedro Luis Valencia, el doctor Héctor Abad y otras personas. La encabezábamos pidiendo la paz para Colombia, que cesara el asesinato y tanta persecución. Y a las 6 de la tarde, cuando terminamos esa manifestación, él por la noche me dijo: yo ya sé que me van a matar, pero ya no tengo miedo. Ya sé que me voy a morir, pero ya no tengo miedo, ya se me quitó. Y me mostró unas ronchitas. Y me dijo: mira, esto que tenía, como él era médico, me dijo, esto eran nervios, pero ya se me desapareció y ya acepté que van a asesinar, pero ¿qué vamos a hacer? Me lo dijo a las 6 de la tarde, 7 de la noche, que terminamos la marcha, y al otro día a las 6 de la mañana lo asesinaron. Trataron de decirle a mi mamá que abriera, que iban a hacer un allanamiento. Se dio cuenta que estaba pasando algo más anormal, y en ese momento mi papá se despertó, o salió, mejor dicho, pues como al corredor, y la camioneta esta que te digo, la tiraron contra la puerta del garaje. Entonces lograron abrir la puerta y uno de ellos entró, y por una de las ventanas también le dispararon. Entonces mi mamá salió corriendo a proteger a mi hermanito, y yo me desperté cuando estaban disparándole por los disparos. El día 25 del mismo mes, en pocas horas, la arremetida paramilitar cobró 3 mártires que la memoria de Antioquia siempre recuerda: Luis Felipe Vélez Herrera, Leonardo Betancur Taborda y Héctor Abad Gómez. Este doloroso momento hoy se recuerda en la obra del escritor Héctor Abad Faciolince, El olvido que seremos. La violencia no se detuvo y el 24 de noviembre se ensañó con los jóvenes militantes de la Juventud Comunista. Su sede, situada a escasos 100 metros de la Basílica Metropolitana de Medellín, fue tomada por asalto y fueron asesinados 6 activistas. Solo sobrevivieron 2 militantes, quienes 30 años después recuerdan el horror vivido. Ese día en la tarde tocaron el timbre. Abrimos pensando que de pronto era un compañero, y resulta que era un tipo con una maleta, y se subió las escalas. Él me tocó preguntarle: ¿a qué necesita? Y no decía nada. Y cuando ya llegó al segundo piso, abrió el maletín y desenfundó un arma y nos dijo que a ver los dólares. ¿Cuáles dólares? Si no manejamos plata, que no manejamos dólares. Entonces el tipo se acercaba a la sala, y los pocos que estamos ahí logramos tirar en la cocina. En cuestión de segundos, ahí mismo empezó a hacer ráfagas, y parece que tenía silenciador. Y ahí es donde cayeron los 5 compañeros, entre ellos mi compañera y mi hermana. Ese 1987 la Casa Castaño mostró lo que era capaz de hacer. El 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, fue secuestrado, torturado y asesinado el estudiante y militante de la UP Francisco Gaviria. Sus hijas Manuela y Alejandra recuerdan la lucha que afrontaron sin que pudieran derrotar la impunidad.
pues nosotros ya estábamos de vacaciones del colegio ese 10 de diciembre cuando mi mamá nos sienta en horas de la mañana a mi hermana y a mí a decirnos que había pasado algo muy grave, y es que pues mi papá lo habían retenido, estaba desaparecido, y ella desde un principio nunca nos dio esperanzas como que fuera a aparecer. O sea, ella más o menos daba por hecho, yo creo que por todo lo que ya estaba pasando, que mi papá estaba muerto. Yo veía muchas caras tristes, veía mucho dolor y miedo alrededor, pero no sabía qué era la magnitud de lo que allí había sucedido, solo que, como me lo explicó mi madre, mi padre había sido asesinado, que las razones por las cuales lo habían asesinado era por pensar distinto, por creer en la paz y por creer en una sociedad que podía tener igualdad de derechos para todos, y que por esa razón había sido asesinado, y que debíamos de tener cuidado porque no se podía hablar de esto con todas las personas, pues esto era un crimen que había sido cometido o en el cual estaban implicados grupos paramilitares y del Estado. Entonces, obviamente viene el entierro, ya por todo el contexto de lo que había pasado en el marco de la Universidad de Antioquia, con la Unión Patriótica y el Partido y la Juventud Comunista, pues había mucho miedo. Yo me acuerdo que mi mamá hablaba de que quiénes iban a ir, de qué hacer. A mi mamá le dan la orden que por seguridad ya no puede estar en el entierro de mi papá. Finalmente desde el aeropuerto un amigo psiquiatra le dice que bueno, que ella no puede ir, que ella tiene que quedarse viva cuidando a sus hijas, pero que nosotras sí teníamos que ir a ese entierro, a despedir a nuestro papá y a tener un principio de realidad de lo que había sucedido. En ese año trágico, mientras algunos marchaban al exterior, el coordinador de la Unión Patriótica en Antioquia, Gabriel Jaime Santamaría, a pesar de sufrir un atentado, nunca paró sus denuncias. En octubre de 1989 finalmente fue alcanzado por las balas asesinas, como lo rememora y denuncia su hija Luisa. Pues lo que pasó ese día de 1987 era que a él lo tenían ya pues muy vigilado, y pues además teníamos supuestamente la ayuda del gobierno. Entonces en mi casa siempre habían 2 policías a la entrada 24 horas, vivíamos en Bello, en un apartamento, y pues él tenía una rutina, y era que su conductor, Hernán Sánchez, también militante de la Unión Patriótica, lo recogía todos los días a las 8 de la mañana y pitaba. Entonces ya todo el mundo sabía que cuando pitaban era porque mi papá iba a ser transportado, y pues ahí estaban esos 2 policías y mi papá se despidió de mí, desayunamos. Y a los 5 minutos se escuchó como unos ruidos, como unos estruendos, y todo el mundo pues como corriendo ahí en la unidad, y subieron a decirme que no, que a mi papá le habían disparado, y pues yo tendría 8 años y yo no podía entenderlo, y de un momento a otro ya no volví a ver a los policías que estaban ahí en la entrada de mi casa. Y ya mi papá, después de que se monta en el carro, un joven como de 18 años se le acerca para que le diera la hora, y pues mi papá baja el vidrio inocentemente, y ahí es cuando les arrojan 2 granadas y le disparan a él y al chofer. Han pasado 3 décadas de este capítulo sombrío en la historia de Medellín y Antioquia, y la memoria sigue intacta. Nunca es tarde para recordar a quienes entregaron su vida en defensa de las libertades que hoy cobran importancia en la construcción de la paz.